Hola Iglesia Gracia, qué bueno tenerlos de nuevo por medio de esta plataforma. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Yo quiero invitarte en este momento a que prepares tu corazón, que prepares tu espíritu, porque tengo la certeza de que Dios va a hablar hoy a tu corazón. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido. La familia no necesita ser perfecta, pero sí unida. Ah, a mí me gusta mucho analizar y entender por qué las personas se comportan de cierta forma. Inclusive yo mismo me autoanalizo, ¿verdad? Pero fíjense que me he dado cuenta cuando está la mamá y está el hijo. Entonces viene la mamá y le dice, mira Patojo, o mira mi hijo, o mi amor, mi príncipe, no sé cómo le dicen ustedes a sus hijos. Pero me he dado cuenta que la mamá, dependiendo cómo fue tratada por su esposo, recomienda al hijo, o en todo caso a la hija. Y le dice, mira hija, no vas a conseguir un hombre así, así, así y así. ¿O no es cierto? Y cuando es muchacho, le dice al muchacho, mira, mi hijo, tenés que buscar una patoja que sea así, así, así y así. Entonces nosotros vamos por el trasfondo donde venimos y en base a nuestra experiencia nosotros aconsejamos. Por ejemplo, hay mamás que le dicen a la hija, mira mi hija, busca un hombre que te ayude a lavar, que te ayude a planchar. Porque el marido que yo tuve, huevonazo y medio. Y la mamá o el papá le dice al hombre, mira, busca una mujer trabajadora. Porque solo en la casa vivía y no quería ayudar, no quería colaborar. Entonces, todo ese trasfondo es en base a donde nosotros venimos. Y ese trasfondo, más el trasfondo social, que el feminismo ya pasó a otro nivel completamente diferente, que ponen a la mujer súper arriba y al hombre literalmente nos ponen... ¿O no es cierto? Uno mira en las películas de ahora, uno dice, ¿dónde está la hombría? Entonces no solamente traemos un trasfondo muy fuerte, sino aparte de eso el entorno, la sociedad y todo viene y realmente uno dice, ¿hacia dónde voy? Le digo a mi hijo lo que él tiene que hacer en base a donde yo vengo o en base a que yo le doy unos parámetros a mis hijos o a mis hijas, cómo es que ellos tienen que formar su hogar. Algunos de los que están acá pues ya están, bueno, están todavía jovencitos y no están casados todavía, pero por fe estamos orando, ¿verdad? Pero va a llegar un momento que ustedes tienen que empezar a formar su propia familia. Y creo que es un buen punto para que ustedes puedan entender cuál es la mejor forma para formar su familia. Y los que ya están casados, entonces tienen que escuchar este consejo. Y los que ya estamos casados y tenemos ya hijos grandes, pues tenemos que empezar y nunca es tarde para rectificar los errores. Entonces, vamos a entrar de lleno. Después de mi corto saludo paso a lo siguiente. Muy bien. Bueno, ¿en dónde empezó todo? Bueno, nuestro mejor parámetro, nuestra mejor forma de poder tener una familia unida, no perfecta, pero sí unida, es la palabra del Señor, que es nuestro manual de vida. Entonces, ¿dónde empezó todo? Quiero que me acompañes al libro de Génesis, capítulo 1, versículos 27 y 28. Después de que Dios hizo la creación en el sexto día, en el capítulo 1 y en el versículo 27, mira lo que dice. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. O sea, no solamente el hombre fue creado a la imagen de Dios, sino tanto la mujer como el hombre. Entonces dice, los creó, versículo 28. Y los bendijo
Dios. ¿Qué dice ahí? Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este fue el primer matrimonio y fue el inicio de la primera familia. Entonces, cuando los jóvenes se casan, viene y hay una bendición espiritual, y es cuando uno hace el pacto matrimonial. Entonces Dios bendice esa unión y viene y dice: sean fructíferos, multiplíquense. Entonces aquí viene Dios y da los parámetros de que es bueno tener hijos. Vamos a ver, la generación de mi abuelito, según me comentaron, creo que mi abuelito y mi abuelita, ellos eran como unos 14 hermanos. Y no contando los que fallecieron. O sea, siempre dicen en las familias de antes, dice: tuve como tantos hijos, pero se me murieron 2, ¿verdad? Y dice: wow, qué tranquilos lo dicen, ¿verdad? Sí, se murieron 2 o 3, donde dicen, ¿verdad? Y después los hijos de mis abuelitos, o sea, mis tíos en total, incluyendo a mi mamá, fueron 8. Y cada vez fue bajando, fue bajando. ¿Y ahora qué pasa con los muchachos? Dicen: no, yo no quiero tener hijos. Pero ¿saben qué? Que los jóvenes están siendo bombardeados socialmente. Dicen que ya no hay lugar en el mundo para otros seres humanos. ¿Y ustedes lo creen? Ya no cabemos, dicen. Que ya no hay comida. Ya no hay que comer carne. Dice: Dios santo, hermano, eso es pecado. Pero así dice: no hay que comer carne. Pero yo no sé si usted ha visto estadísticas, pero dice que toda la gente del mundo cabe en un estado de México. Todos así paraditos, cabemos muy bien en un estado de México. Muchas veces nosotros solo decimos: sí, es cierto, ¿verdad? Pero no investigamos. ¿Saben cuál es el problema ahorita de la juventud? Platicábamos con unos jóvenes, íbamos no sé para dónde, y hablaban de que los papás y los abuelos antes era más fácil comprar un terreno, pero no es cierto. Por ejemplo, ahora ¿cuánto es el sueldo mínimo? 4,600, no, 3,600, ¿verdad? Antes, ¿cuánto era el sueldo mínimo? ¿Era qué? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Unos 100, 150, 200 quetzales? Imagínense. Pero ahí estaban pagando sus 5 centavos por el terrenito. Pero ahora los jóvenes lo que quieren es las cosas más suaves. Se afanan más por un celular que vale 15,000, 16,000 quetzales, en vez de guardar ese dinero para comprar su terreno. Lo malo es que estamos metidos en una sociedad de consumo. Pero esa es otra historia, solo quería aclarar esto. Entonces, tenemos que, o sea, si ya tenemos la bendición de Dios, hablando de la familia o de la primera familia, Dios los bendijo, dice: fructifíquense y multiplíquense. Cuando habla de que sean fructíferos, quiere decir que sean productivos. ¿Usted sabía que a nivel social, el nivel más alto, donde la gente tiene mucho dinero, no le conviene que los que estén hasta abajo empiecen a estudiar, salgan de su sexto primaria, vayan a los básicos, vayan al diversificado, vayan a la universidad? ¿Saben por qué? Porque ya no pueden pagar cosas muy pequeñas. Entonces, cuando nosotros vamos a una universidad, dependiendo de la universidad que tú vas, te instruyen para que seas trabajador, o si vas a otra universidad, te instruyen para que seas empresario. El punto es: ¿qué quiero ser yo? Y lo malo es que cuando nosotros estamos en una familia que somos acomodados, que decimos: sí, está bien, frijolitos con tortilla, está bien. Y ahí vamos.
Pero la Biblia dice que primero Dios los bendijo y después dice que sean fructíferos. Mis abuelitos, papá Miguel era de Santa Rosa. Él viajó a Petén para ser chiclero. Ahí conoció a mi abuelita. Mi abuelita era lacandona. Era de los meros lacandones de allá. Ella nació en la isla de Flores. Ella nadaba en la laguna de la isla de Flores. Y ellos se vinieron a la ciudad. Estoy hablando hace muchos años atrás. Estoy hablando 1930 tal vez. Y ellos se vinieron a la ciudad para un futuro mejor. Su sueño americano. Y ellos fueron. Mi abuelito fue bodeguero. Fue policía. Fue policía. Miren lo que encontrara. ¿Por qué? Porque tenían un sueño, tenían un ideal. Y muchas veces ahora carecemos de sueños y de ideales. Nos conformamos con lo que tenemos y vivimos un cristiano de conformismo. Pero si Dios nos bendijo y a la primera familia le dice que sean fructíferos, que sean productivos y que tengan hijos, no tengan miedo, jóvenes, de tener la docena de hijos. Va pues 12 muchos, 10 pues está bien, 11 para el equipo de fútbol. Pero mira, aquí tenemos algo. El punto número 1 es que Dios bendice a las familias. Y Dios dice en esa bendición que sean fructíferos y que se multipliquen. Yo ya le dije a Joseph y a Sofía que yo mínimo quiero 6. Lo malo que me dice, ¿y con cuánto vas a ayudarme? Ese es tu problema, Leo. Yo ya eduqué y crié a los míos, dije. Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto que quiero que miremos es que siempre Dios tiene un plan para cada familia. Y quiero que me acompañes al libro de Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante. Y vamos a hablar de Abraham y de su familia. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Voy a repetir esto para que ustedes miren que esto tiene conexión con Génesis 1. Mira lo que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y mira, y ahí empieza la bendición. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Cuando ahí habla que serás de bendición, está hablando de bendición a otras personas. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, Sarai porque no tiene tilde en ahí, Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y a las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Aquí vemos cómo Dios bendice a la familia y da una visión de familia. Aquí algo bien importante. Viene Dios y le dice, salte de tu tierra. Muchas veces nosotros como papás queremos tener como la gallina a los pollitos alrededor. Obviamente si se puede, enhorabuena, pero es mejor hacer como las águilas, sacarlos poco a poco, ¿verdad? Sacarlos poco a poco, para que ellos empiecen a volar solos. Si en este caso esta es la visión.
Y viene Dios y le dice a Abraham, salte de donde tú estás. Le está diciendo, salte de la comodidad donde tú estás. Algo también bien importante, dice, ve a la tierra donde yo te voy a mostrar. Es importante, hermanos, que como familia tengamos una visión hacia dónde vamos. ¿O solo estamos viviendo por vivir? Hace muchos años yo trabajaba en una agencia, era la agencia de publicidad de la cervecería. Y total que yo estaba en el departamento de creatividad y de diseño, y en eso la secretaria del gerente general de la agencia me mandó a llamar. Y era normal que cuando el gerente general de la agencia llamaba a alguien, era para cantarle las golondrinas. Entonces todos me dijeron, bueno, fue un placer conocerte, que te vaya bien. Y yo, total que entré, permiso, dije, y en eso estaba un muchacho como de 25 años más o menos, 20, 24 años. Más o menos tenía yo esa edad, similar a él. Entonces total me dijo, pasa Nelson, me dice. Yo sinceramente solo una vez había visto yo al gerente general. Sentate, me dijo, te presento a mi sobrino. Él se llama Federico Engel, me dijo. Pues mucho gusto, le dije. Y me senté. Y yo, ¿en qué momento me va a dar el machetazo? Dije yo, ¿verdad? Y total que me dijo, mira, te presento a mi sobrino. Él va a estar acá por un tiempo. Él va a estar en diferentes departamentos de la agencia. Y yo quiero que vos, en ese lapso que va a estar en el departamento de creatividad, vos lo instruyas. Y bueno, perfecto, está bien. Total de que este muchacho pasó por la agencia donde yo estaba, estuvo como 1 año y medio, después se fue a otra empresa y total de que esta empresa de la misma cervecería empezó a ser asistente de bodega, después ayudó al encargado de la bodega y así fue creciendo poco a poco en unas 2 o 4 empresas más de la misma corporación. Y total de que yo me recuerdo que este muchacho me dijo que lo que él estaba haciendo era analizando cómo es que trabajan las empresas de la cervecería. Y el plan era que en algún momento él optara a una gerencia general de las marcas que hay. Entonces le dije, bueno, ahí te recordás cuando estés en tu gloria, le dije. Ahí te recordás de Miguelito. Total de que pasaron los años y ya no lo vi. Pasaron 5, 10 años, si no mal recuerdo. Y en eso, en una noticia del periódico salió la foto de él. Yo dije, ¿y Federico qué está haciendo ahí? Y en eso, ahora, desde hace muchos años hasta la fecha, él es el presidente de Agua Pura Salvavidas. Lo que hace estas personas es de que mandan a sus hijos a estudiar en base a lo que les gusta. Y como ellos tienen muchas empresas, entonces, ¿dónde quieres trabajar, papadito? Entonces los mandan a estudiar a las mejores universidades y cuando regresan, vienen con ideas frescas, estudios nuevos y empiezan a trabajar y es la sangre fresca para impulsar aún más sus empresas. El problema de nosotros, hermanos, es que nosotros no tenemos una visión a dónde vamos, ni espiritual ni material. ¿Saben por qué? Porque ahí estamos como pastores, hermanos, vamos a la iglesia, hombre. Hermanos, vamos al estudio bíblico. Hermanos, miren. Y si no tenemos una visión hacia dónde vamos espiritualmente, ¿cómo vamos a tener una visión materialmente? Y después llegamos a grandes y estamos preocupados por el IX. Me faltan 2 años para terminar el IX, hombre. Y ahí estamos preocupados. Pero si nosotros tenemos una visión clara hacia dónde vamos, hermanos, así como Dios se la inyectó a Abraham, le dice, mira, salte de tu comodidad, ve a la tierra donde yo te voy a llevar y ahí te voy a bendecir. Pero nosotros queremos que primero Dios nos bendiga y después vamos hacia donde Él quiere. No, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura.
Entonces viene Dios y lo que le hizo a Abraham fue enfocarlo. Y mira algo bien peculiar. En el versículo 5 dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot su hijo de su hermano, o sea, su sobrino. Y mira lo que dice: y todos sus bienes que habían ganado, dice habían ganado, o sea, está hablando de su familia, y las personas que habían adquirido, o sea, esclavos que trabajaban para ellos. O sea que la estabilidad económica de Abraham era buena. Entonces regreso a Génesis 1. Dios bendice a los matrimonios y les dice que se fructifiquen y que se multipliquen. ¿Cuál es el problema de nosotros, hermanos, para poder entender esta visión de reino, este plan de reino? Es que nosotros seguimos enseñándole a nuestros hijos como nos enseñaron a nosotros. Hace muchos años yo conocía al dueño de una clínica dental muy famosa en Guatemala. Tenían como 14 clínicas, si no estoy mal. Íbamos a hacer un proyecto de publicidad. Y estábamos hablando de los hijos. Y en eso él me comentaba de que su hijo mayor, él quería ser abogado. Pero sí le gustaba ser dentista, pero por llevarle la contraria al papá, él decía: no, yo quiero ser abogado. Entonces un día este señor le dijo: mira, sentémonos, hablemos del futuro, no del hoy, hablemos del futuro. Le dice: mira, cuando yo me gradué de dentista, desde que me gradué hasta la fecha han pasado 10 años. En ese lapso de 10 años yo estoy acá. Entonces, si tú estudias lo mismo, no solamente vas a ser en algún futuro dueño de lo que ya tenemos, sino que aparte de eso vas a lograr alcanzarme en estos 10 años. O sea que lo que yo logré en 10 años vos te lo vas a saltar de un solo. Y de aquí en adelante vos vas a trabajar. Cuando yo escuché de lo que él estaba diciendo, dije: tiene razón. Va, ok, supongamos que el hijo no quería ser dentista, por ejemplo. Quería ser administrador. Está bien. Entonces se mete a la empresa y empieza a administrar de mejor forma la empresa. Pero ¿saben qué es el punto? Que cuando los hijos crecen y cumplen los 18 años, ¿qué dicen los papás del mundo? Claro, no nosotros, ¿verdad? Ah, ya cumplió 18 años, que se vaya, ya, demasiado, ya. Que sea hombre, que sea mujer y que se cree muy liberal, pues que se vaya. No se trata de eso, se trata de enfocar a los hijos, a la familia. ¿Qué queremos hacer? Por ejemplo, Jerry y María Elena son un buen ejemplo de que ahora los hijos vengan a suplir lo que ellos en algún momento trabajaron por mucho tiempo. Y de igual forma, ahora, si tú hoy no tienes solo el trabajo que tú tienes actualmente, hermano, di: ¿para qué soy bueno? ¿Qué puedo hacer de diferente? ¿Qué puedo hacer para dejar después a mi familia? Hermanos, ustedes no sé si han visto las tiendas de las colonias. Antes eran tiendas y abarroterías cuando yo era jovencito, chiquito. Cuando uno llegaba a la abarrotería decía: wow, qué montón de cosas. En cambio, en las tiendas eran cositas chiquitas, así contaditas, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, es una tienda, pero casi un mini supermercado. Ahí usted encuentra de todo. Pero ¿sabe qué pasó? Que un día un hombre dijo: voy a poner una tienda y la voy a surtir,
Pero no voy a poner una, voy a poner 2, 3, 4. Y voy a comprar por mayor y voy a surtir toda la tienda. Y voy a poner a una persona que la atienda. Y una mujer o una persona que haga tortillas. Hermano, tiene el negocio hecho. Redondo literalmente. Tortilla, Coca-Cola, chicharrones, aguacates, de todo venden. Entonces, ¿qué está pasando con estas personas? Se enfocaron, tuvieron una visión hacia dónde quieren. Hermanos, muchas veces nosotros no queremos dejar donde estamos trabajando por temor a perder la estabilidad laboral, por temor de perder el X. Hermanos, si usted se va a morir con X o sin X. Disculpe si soy fatalista, pero así es cierto. Así de cierto. Pues sí. Ahora, si usted le gusta la comunidad de una empresa y está viendo que va a crecer, está bien, ahí siga. Porque lo que sí es cierto, que hay quienes Dios los hizo para ser emprendedores y tener una empresa, pero hay quienes tienen una vida más estable y van creciendo dentro de una empresa. Lo importante es dónde quieres estar tú y en dónde quieres que esté tu familia a un futuro. Como les comentaba, el problema de nosotros es que seguimos enseñando como nosotros nos enseñaron. Yo tenía un tío de que él era la estabilidad laboral. Y yo cada 2 años me cambiaba de agencia. Mi tío por poco se moría de un infarto porque cuando yo le contaba, ¿qué? ¿Te cambiaste otra vez? No, mira, Nelson, la estabilidad laboral. Pero si me van a pagar más en el otro lado. No, pero mira. Y después, cuando a él le pasó algo muy feo donde trabajaba, me dijo, mira, Nelson, si yo hubiera hecho lo que tú hiciste, saber dónde estuviera, saber en qué país estuviera, porque vienen muchas ofertas a nuestra vida, pero lastimosamente parecemos toreros, solo decimos, ¡ole! Y se va la propuesta. Pero hermanos, como hijos de Dios, tenemos que entender que Dios nos bendijo y Él quiere que nosotros seamos fructíferos y que seamos prósperos. Yo quiero preguntarte lo siguiente. ¿Cuál es el plan que tú tienes, el plan de vida? O sea, ahorita estoy hablando solamente del plan de vida, hablando materialmente. Después vamos a hablar del plan de vida espiritual. Pero ¿cuál es el plan de vida que tú tienes para tus hijos, para tu familia, para tus nietos? ¿Estás pensando en el hoy que no te alcanza para acá, para allá? Está bien, porque tenemos que vivir en el presente, pero tenemos que proyectarnos hacia el futuro. Viene Dios y le dice a Abraham, mira, vete a donde yo te voy a llevar, donde te voy a bendecir. Hermano, no había ninguna seguridad. Por lo menos los que se van al norte tienen la seguridad que van a encontrar trabajo, hermanos. Tienen la certeza que van a encontrar trabajo. ¿Saben por qué muchos que se van a Estados Unidos se les multiplica todo y hacen lo que se han planeado? ¿Saben por qué? Porque no pierden de vista que van a hacer dinero. En la casa donde vivía mi papá, él rentaba una casa bien grande y rentaba el sótano, el primer nivel y unos apartamentitos arriba. Entonces, cuando uno llegaba a visitarlo, entonces los cuartitos de arriba ya no los rentaba, entonces uno se quedaba ahí hospedado. Y me recuerdo que cuando yo estaba ahí con él, las personas, digamos, yo estaba con mi papá sentado en la sala platicando y de repente entraba una persona, don José, permiso, buenas tardes, y se pasaba. Y solo se escuchaba que se estaba arreglando, bañándose, y como a la media hora salía, nos vemos hasta las 10 de la noche,
se iba a otro trabajo. Después regresaba a las 10 de la noche, se cambiaba, se ponía otro uniforme y se iba a trabajar y regresaba en la madrugada. Y yo le pregunté, papá, ¿y cuántos trabajos tiene esta persona? Tiene 4, me dice. 4 trabajos. Y ahí estaba trabajando la gente. El problema es que cuando nosotros estamos en Guatemala, solo en trabajo. Es que qué cansada. Y ahí estamos, que sí, que no, que me maltratan, que voy a ir a la inspección del trabajo porque me vieron feo, me dijeron que no me querían dar permiso en la tarde, cualquier parecido es pura coincidencia. Pero hermanos, allá cuando van a trabajar están enfocados en lo que quieren y ahí van. Pero los que estamos acá, viva la flor, y no queremos pagar la mía extra. Aquí mismo tú puedes lograr alcanzar el éxito que Dios quiere para tu vida y para tu familia. Quiero entrar en un ámbito un poco álgido, con espinas. Y como es, sí, Jerry, por favor, vente para acá. Así sales también en YouTube. Bueno, me alegro de escuchar la prédica de hoy y solo quiero comentarle varias cositas hablando de tu prédica. Yo venía a Guatemala hace 51 años. Me cumplí 51 años el 28 de junio la semana pasada. O sea, yo puedo decirle que ya soy puro panza verde hoy en día. Primero, pero siento que Dios me mandó por acá. En el momento no sabía, pero hoy en día, reflejando del pasado, sí me mandó definitivamente. Pero también hablando del plan económico por la familia, siempre Casa El Hadi empezó como cualquier negocio. El primer sala era como doble el tamaño de esta alfombra. Ajá. Y empezamos 9 de julio de 1977, o sea, martes, la semana entrante, cumplimos 48 años de vida de la Casa El Hadi. Y hemos subido, bajado, pero hoy en día, Casa El Hadi es mejor que nunca. Es increíble, pasamos la pandemia, cerrados 6 meses y medio, por la gracia de Dios, reabrimos. Los últimos 2 años ha sido lo mejor en nuestra historia, por la gracia de Dios. Pero la plan de familia, y siempre tenía en mente, Marilyn y yo, que nuestras hijas, Sylvia y Jennifer, iban a manejar el negocio. Pero arreglé la administración, que ellos tenían oportunidad, sí o no. Porque siempre, mientras que ellos estuvieron creciendo, tuve una gerente en los últimos años, o sea, toda la infraestructura, pero si quiero meter, pueden meter, pero si no, podrían hacer otras cositas. Pero lo increíble es que, y las dos también, obviamente, tenemos que invertir en los hijos. Los dos estudiaron en la universidad, graduaron Jennifer como ingeniera y Sylvia en administración de empresas en mercadeo, pero también los dos ganaron becas afuera, como su ejemplo. Sylvia en Japón, 2 años de administración de empresas con énfasis en mercadeo, y Jennifer en Nueva Zelanda, también administración de empresas. Pero lo increíble es cuando vino Jenny, empezó a trabajar en Casa El Hadi, pero vino Michael, su esposo, y llevó a los Estados Unidos y pensamos, hay problema del plan. Porque apareció que iban a hacer la vida allá. Pero increíblemente,
En enero 2018, Jenny y Michael regresaron a Guatemala en enero para vacaciones, por un mes más o menos de vacaciones. Pero Jennifer se enfermó y diagnosticaron con algo que necesitaba como 6 semanas de recuperación. Y dijeron, bueno, vamos a quedar acá para Jenny puede recuperar porque es algo mejor ambiente. Porque vivieron en Pensilvania, en los Estados Unidos, y era el invierno, y con mucha nieve, frío, clima horrible en comparación de acá. Y decidieron de quedar acá. Pero después de las 6 semanas de recuperación, ellos dijeron, papá, hemos dado cuenta que tú necesitas ayuda. Nosotros decidimos de quedar si tú quieres ayuda nuestra. O sea, ese vi mano de Dios. Primero de traerlos y después Jenny se enfermó, quedaron y al final dieron cuenta que sí necesitaba ayuda. Y yo le dije, con gusto ya pueden llegar. Ajá. Y ellos ya quedaron. Y ya al principio hice un gran error porque colocó Jennifer en un puesto no adecuado y Silvia en otro y había un conflicto. Pero cuando dimos cuenta que ese no estuvo trabajando, cambiamos puestos y Jenny es el gerente general ahora y Silvia está encargado del área del corazón que maneja coordinación de fábrica, joyeros y todo y más cosas. Y está funcionando perfectamente bien y están llevando a un nivel mucho mejor que tuvimos antes. O sea, pero yo veo en todo esto, en mano de Dios, viendo el crecimiento de la Casa del Jari. Ok, ¿qué pensamos en el futuro? Yo creo que estoy un poco más maduro para regresar a trabajar tanto. pero ya, semana entrante 3 meses voy a cumplir 83 años, pero todavía tengo ganas de seguir adelante haciendo varias cosas. Pero la meta es llegar a 100 en buen estado, recuérdese esto. Pero sí, ya tenemos planes de seguir creciendo Casa del Jari y viendo que ahora tenemos una nieta y otra nieto o nieta en camino. Ya estamos hablando de planes por los nietos, por el futuro de Casa del Jari, para que se pueda seguir adelante. Pero es increíble viendo en nuestro caso el mano de Dios de ver el crecimiento de nosotros como personas y también en la Casa del Jari como empresa. Ajá. Pero esa es un poco de la historia nuestra. Gracias, Jerry. Bonita colaboración. Cada uno de nosotros somos responsables de hacia dónde queremos llegar. Les comentaba de que voy a entrar ahorita a un ambiente inhóspito, lleno de espinas. Porque como estamos hablando de la familia, dentro de la familia cada uno de nosotros tenemos roles. Y tenemos que cumplir esos roles. Vamos a hablar de los hijos hacia los padres. Bueno, vamos a empezar con el primero. Y vamos a ir al libro de Efesios capítulo 6 del 1 en adelante. Y dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí los papás están codeando a los hijos. Oí. Pero aquí dice que tenemos que, mira pues, acá lo que habla en Efesios dice que tenemos que obedecer como hijos a nuestros papás en el Señor. O sea, la base es de que nosotros podemos obedecer y podemos obedecer siempre y cuando nosotros amemos a Dios, y por ese amor nosotros tenemos que, en este caso, obedecer a nuestros papás. Y este es el primer y gran mandamiento.
Cuando hablamos de honrar a nuestros papás, básicamente el original se traduce en obedecer y cuidarlos. Eso se trata de obedecer a nuestros papás. Hoy en la mañana me llamó mi papá y me dice: mira, Nelson, te llamo así rapidito porque estoy preocupado por esto, esto, esto y esto, y necesito que hagas estos cambios. Mi papá nunca me había llamado, o casi no me llama para esas cosas. Y yo dije, bueno, lo voy a tomar en cuenta. Gracias por comentármelo. Entonces, como hijo, yo tengo que obedecerlo. Tengo que analizar lo que él me dice y yo tengo que obedecerlo. Y también tengo que cuidarlo. De la misma forma como yo cuidé a mi mamá por tantos años, primeramente Dios, va a llegar el momento que yo de igual forma lo voy a tener que estar cuidando. Y en algún futuro yo se me va a tener que cuidar también. Ahí le tiro la chibolita. Entonces, como hijos tenemos que obedecer, tenemos que honrar a nuestros papás, tenemos que cuidarlos. Cuidarlos no necesariamente es estar con ellos 24/7, porque muchas veces nosotros estamos con nuestros papás, pero más bien los maltratamos, no los cuidamos. Y más cuando ya están grandecitos, que se ponen así bastante... eh, ah, Exactamente, no quería decir esa palabra, pero cuesta que hagan caso, ¿verdad? Uno le dice, aquí, no, yo quiero estar del otro lado, ¿verdad? Entonces ahí hay que armarnos de paciencia y ahí hay que honrarlos. Por ejemplo, si yo no puedo estar con mi papá o con mi mamá, por ejemplo, entonces pues mándale algo para que quien pueda estar, pues tenga los recursos necesarios y los pueda cuidar. Y si hoy no tienes para honrar a tus papás, pues pídele a Dios que Dios te bendiga para honrarlos a ellos. Es tan importante eso, no descuidar eso. ¿Por qué? Porque es el primer mandamiento con promesa y además son nuestros papás. Son los que nos dieron la vida, son los que nos cuidaron, son los que nos cambiaron los pañales sin decir otras cosas. Son los que invirtieron en nuestra infancia, en nuestra educación. Y lo que hoy por hoy, que somos nosotros, ellos lo hicieron. El segundo punto, los padres hacia los hijos. Ahí en Efesios 6, versículo 4 dice: y vosotros padres, hoy sí hijos, coden a sus papás. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y los hijos solamente escuchan esa parte, ¿verdad? No me provoques a ira, pues. Y mira lo que dice después, dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y eso es lo que a veces no escuchan los hijos. Ok, yo puedo corregir a mi hijo, yo puedo regañarlo, e inclusive puedo corregirlo con un par de cinchazos, pero no llegar al extremo de que llegue a la ira. Porque para que una persona llegue a la ira, tiene que tiene que pasar algo tan fuerte que ya desprenda desde su corazón la ira y el hijo no pueda ver ni en pintura a sus papás. Quiero regresar al punto número 1 que se me olvidó comentar algo. Como hijos, a veces nosotros traemos a nuestra vida los problemas de nuestros papás. Por ejemplo, se separa la mamá y el papá y muchas veces nosotros nos vamos ya sea al lado de la mamá o al lado del papá. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que honrarlos y muchas veces no es problema de nosotros que nuestros papás estén pasando una situación complicada. Entonces nosotros, si en este caso nuestros hijos se quedaron de nuestro lado, decirle, mira, honra a tu papá, llámalo. Él es tu papá. La Biblia dice que tenés que honrarlo. O al revés, si los hijos se quedaron con el papá, decirle, mira, llama a tu mamá, invitarle a una taza de café, preguntarle si ya se fue a hacer un chequeo médico. Pero nosotros, como hijos, tenemos que ser
¿cómo es la palabra? Es que el inglés y el español a veces se me confunde un poco. Imparciales. Tenemos que ser imparciales. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos a profundidad qué pasó en esa relación. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es decirle, mira, mi hijo, mira, hija, ya habla a tu mamá, habla o habla con tu papá, honralos. Y eso va a traer bendición a nuestra vida. Segundo punto, voy a continuar con los papás hacia los hijos. Entonces nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos. Aquí dice la palabra, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nosotros como papás tenemos que educar a nuestros hijos, tenemos que guiarlos. Esa es la mejor inversión que nosotros podemos hacer como papás. Jerry comentaba de que ellos invirtieron para mandar a sus hijas al extranjero. Tal vez nosotros no podemos mandar a nuestros hijos al extranjero, pero mandémoslos a una universidad, la que nosotros podamos pagar. Pero ¿saben qué? Antes de inscribirlos, ustedes vayan y vean cuál es la filosofía de esa universidad. Si coincide con el pensamiento de uno, pero uno se va con lo económico. No, esa te cobra bien barato. Ahí anda de esa universidad. Pero muchas veces esa universidad tiene que coincidir con nuestra forma de pensar hacia dónde queremos llevar a nuestros hijos. Si queremos empresarios o queremos trabajadores exitosos en una empresa. ¿Hacia dónde queremos guiarlos? Y después dice en amonestación del Señor. Y ese es el problema de ahora, hermanos, con los papás. Los papás prefieren darle un celular a su hijo en vez de dedicarle tiempo a los hijos y educarlos. Y ese es el problema de hoy. Es más fácil dejarle una tablet o un celular o algo por decirlo, para que el hijo se esté ahí por horas perdido. Si nosotros tenemos hijos, es para cuidarlos. Como diría aquel corito, si te equivocaste en la cuenta y quedaste embarazada, pues asume la responsabilidad y críalo como tu hijo. Edúcalo. Hermano, mira, lo mejor que puede hacer tu esposa es educar a tus hijos. Pero es que si no, no vamos a tener para comprar esto, no vamos a tener para comprar lo otro. Pues entonces escoge, haz un balance. Hace muchos años un amigo me dijo, mira, Nelson, fíjate que mi esposa trabaja también, pero mi hija cada semana se enferma y tengo que pagar para llevarla al médico más las medicinas. Entonces yo le dije, mira, ¿qué querés vos? ¿Querés dinero? Que tu esposa siga trabajando. Pero querés una hija sana y bien educada, entonces que tu esposa ya no trabaje. Como a los 2 meses lo encontré de nuevo. Me dijo, mira, Nelson, fíjate que mi hija está sana, ya no se ha vuelto a enfermar. ¿Y qué pasó con tu esposa? Ya no siguió trabajando. Eso es trabajar en equipo, hermanos. No, es que como el feminismo, entonces las mujeres facturan. El que entendió, entendió. No, pero como ahora las mujeres trabajan, las mujeres hacen eso y lo otro, no, que el hombre cuida a los hijos. Dios nos hizo cada uno con un rol, con algo que tenemos que hacer en la familia. Hermana, su esposo no por gusto tiene ese tamañón, esa espaldota. Lo hizo así para que la cuidara y que cuide a su familia. No por gusto las mujeres tienen ese sentimiento maternal de cuidado para los hijos. Es algo nato que traemos como humanos. Cada uno de nosotros tenemos un rol y cuando perdemos ese rol, la familia que Dios nos dio, van uno para un lado y el otro para el otro lado. Vamos ahora a las esposas hacia los esposos. Versículo 22 de Efesios 5. Dice las casadas, y aquí donde las mujeres sí sudan. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Como a quién? Como al Señor.
Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Por eso le dije que me iba a meter a un camino muy escabroso. A muy pocas mujeres les cuesta o no quieren o no aceptan esto, el hecho de sujetarse. Algunas mujeres tienen razón de no sujetarse. ¿Por qué? Porque el hombre no es un buen referente de un hijo de Dios. Y muchas veces cuesta asimilar eso. Pero la palabra de Dios dice que estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces alguna hermana podrá decir, mire hermano, pero mire, mi esposo esto, mi esposo lo otro. La palabra de Dios en 1 Corintios dice que si alguna mujer que es cristiana, su esposo no lo es, o sí es, pero no parece, dice la palabra que por medio de la esposa, el esposo, el marido, como quieran llamarlo, tiene bendición. Y en base al testimonio que tú des, él va a ir transformando su vida. Y de igual forma los maridos. Si tienen una esposa que no es cristiana, pero ustedes sí, entonces por medio de ustedes trae bendición. Acá dice la palabra del Señor que las esposas estén sujetas a sus esposos. Y miren, hermanas, si queremos comparar peras con peras, a los esposos nos toca peor. Vayamos a versículo 25. Miren lo que dice el versículo 25. Maridos, aquí está la venganza, dice ustedes. Aquí está la venganza. Ok, a las mujeres solo les está pidiendo, miren, hagan caso a sus esposos, hombre. Eso les está diciendo, hagan caso a sus esposos. Ahora miren a los esposos. Dice, amad a vuestras mujeres. Primero dice maridos, está hablando en plural. Amad a vuestras mujeres, pongámoslo en singular. Amad a vuestra mujer, a vuestra esposa. No está diciendo, si su esposa hace A, B, C y no le pide una foto donde usted está, que hay mujeres que le dicen, mira, mándame una foto para saber si realmente estás ahí donde estás. No dice eso y después dice ok, si no hacen todo eso, entonces ámenla. No, está siendo directo. Amen a su esposa. Y eso no es solamente lo que dice. Mira lo que dice más adelante. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En otra versión dice, y dio su vida por ella. O sea que no bastó solo